Salve legionarios, hablemos del emperador Claudio, que era considerado un idiota, un tonto por su familia, se convertirá en emperador por circunstancias totalmente fortuitas, pero luego se revelará como un gigante de la historia romana, y luego, sin embargo, morirá traicionado y engañado por sus esposas. ¿Será esta una historia maravillosa? Es un personaje que me gusta mucho explicarles y contarles que realmente encarna quizás las más grandes cualidades de los romanos. Veámoslo, porque es realmente cautivador. Entonces, empecemos por su familia. El padre del emperador Claudio. El padre, Druso Mayor. Druso Mayor, que formaba parte, por supuesto, de la familia Julio-Claudia, así que la familia de Augusto había sido un grandísimo general que había llevado a cabo grandes expediciones militares en lo profundo de Alemania, había derrotado duramente a varias tribus y había llegado hasta los más lejanos confines, hasta el río Weser, en lo profundo de Alemania, y estaba realizando una obra militar extraordinaria que había impresionado a todo el mundo romano. Es un gran hombre, un gran general, que sin embargo, por una caída accidental de caballo, se rompe el fémur y por lo tanto en pocos días muere, interrumpiendo un trabajo, una campaña militar que estaba dando resultados extraordinarios. Este es el padre de nuestro personaje Claudio. En cambio, la esposa de Druso Mayor, y por lo tanto la madre es Antonia Menor. Antonia Menor era hija de Marco Antonio, el famosísimo Marco Antonio, y de Octavia, que era la hermana del emperador Augusto. Por lo tanto, Druso Mayor y Antonia Menor tuvieron hijos. El primero, Julio César Germánico, es este, y aquí les pongo el enlace a su historia. Es quien después de la derrota de Teutoburgo vengará el honor de los romanos en la batalla de Distaviso en el Valle Gribariano. Así que también Germánico es un grandísimo personaje romano. Luego tuvieron una hija, una segunda hija, era una niña, se llamaba Livila, un personaje menor, y luego el tercer hijo es nuestro protagonista. Nuestro protagonista nació el 1 de agosto del 10 antes de Cristo en Lugdunum, es decir, la actual Lyon, en Francia, con el nombre de Tiberio, Claudio, Druso. Aquí, en esta fecha, en este lugar, nace este futuro emperador. La juventud de Claudio nos la cuenta Suetonio, quien nos da detalles muy interesantes. El principal problema de este chico es que tiene varios problemas de salud. Normalmente, nos dice Suetonio, al mirarlo así a primera vista no parecía extraño, porque era alto, bien proporcionado, tenía el cabello también espeso, tenía un aspecto aparentemente normal. El problema, sin embargo, del jovencísimo Claudio es que cuando se agitaba o se enojaba, emergían defectos físicos importantes. En primer lugar, por ejemplo, tenía un temblor en la cabeza que lo hacía parecer un idiota. Luego tenía un problema, porque era tartamudo o pronunciaba mal las palabras, tenía una voz desagradable y por lo tanto esto empeoraba aún más su forma de expresarse. Sabemos también que era un poco baboso,
no podía retener bien la saliva, así que era baboso, no era agradable de ver, y también tenía las rodillas bastante mal formadas, por lo que a menudo cojeaba, era inseguro al caminar. Por lo tanto, evidentemente, él tiene toda una serie de inconvenientes y defectos físicos que realmente son sanos. Una preocupación durante toda su vida y afectan y dañan mucho su imagen como político y como miembro de la familia imperial. ¿Y entonces qué sucede? No solo él tiene esta serie de defectos físicos importantes, sino que su familia se burla de él de manera despiadada. Por ejemplo, la abuela, que era Lidia Drusila, es decir, la esposa de Augusto, a menudo lo reprendía, le enviaba cartas llenas de reproches, lo reprendía, lo regañaba severamente, así que era una abuela severa, una abuela despiadada con él. También la madre no lo trataba bien en absoluto, se arrepentía de haber tenido a ese hijo y decía, palabras textuales citadas por Suetonio, es un monstruo de hombre, yo he generado un monstruo, y cada vez que hablaba con alguien y quería insultar a alguien, le decía, eres más tonto que Claudio. Así que piensen en el horrible trato que le daba su madre, cómo lo maltrataba, lo denigraba, lo mortificaba continuamente. Su hermana, su hermanita, hacía lo mismo, que tenía una pésima opinión de él y decía, esperemos que nunca se convierta en emperador, qué desgracia sería para los romanos si este hermano mío, tan reducido, llegara a ser emperador. Así que, lamentablemente, Claudio nace y crece en una familia que se burla de él, que lo mortifica continuamente. También sabemos por los relatos de Suetonio que en el palacio imperial, cuando se dormía, le hacían bromas, le ponían zapatos de mujer, o como, dice Suetonio, le ponían zapatos en las manos de tal manera que al despertarse y tocarse la cara se ensuciaría con la suela de los zapatos. Es decir, era constantemente víctima de bromas, de burlas, por lo que vive una vida de adolescente en la que es humillado constantemente. Y debo decir que también esta pésima consideración que tenían de él se ve en algunos actos oficiales. Normalmente los chicos romanos a los 17 años se convertían en adultos, recibían la toga virilis, la toga del adulto, y había una fiesta. Todos los parientes se felicitaban, se celebraba una fiesta. En cambio, en el caso de Claudio, esto ocurrió a escondidas, a medianoche, sin que nadie pudiera verlo, sin publicidad. Es decir, se avergonzaban de esta toga virilis que se le dio en toda secrecía, porque se avergonzaban de él. E incluso se le asignó un tutor, mucho después de los 17 años, porque lo consideraban un idiota, un tonto, que no sabía organizarse, que no sabía tomar decisiones, y, por supuesto, Claudio sufría por esto, se sentía en una jaula, se sentía humillado constantemente. La adolescencia y la primera juventud de Claudio fueron realmente tristes, dominadas por la humillación de toda su familia. Era el tonto de la familia en todo y por todo. La cosa continúa también después bajo el reinado del emperador Tiberio, segundo emperador de Roma. Tiberio no se burlaba particularmente de él, no lo atacaba de esta manera, pero no le daba espacio político en absoluto, no lo consideraba en lo más mínimo desde el aspecto político. Y entonces Claudio prefirió retirarse a la vida privada, donde se dedicaba a los estudios, la única cosa que le daba un poco de alivio, que le interesaba. Y Claudio, así, exiliado, ignorado por todos, constantemente marginado, pasaba sus tardes estudiando, estudiaba la historia, era un gran amante de la historia de los etruscos. Escribió también una gran obra sobre los etruscos que se ha perdido. Estudió la historia de Cartago, le interesaba también lo que había sucedido en Cartago, estudiaba poesía, era un literato, es decir, se refugió en los estudios para pasar esos años en los que era marginado y discriminado constantemente. Y la vida de Claudio parecía ser así, una vida destinada a ser un mediocre, un tonto, constantemente apartado. Sin embargo, las cosas cambian en un cierto momento. ¿Por qué cambian? Cambian porque el primer y más importante sucesor al trono, que era germánico, sabemos que muere en Oriente en circunstancias misteriosas. Algunas malas lenguas dicen que fue por orden de Tiberio después de sus victorias y así se quita, se libera un importante puesto para la sucesión, para dirigir el Imperio Romano. En realidad, el emperador siguiente será
En cambio, Calígula, que era hijo de Germánico. Calígula es uno de los emperadores que se consideran locos, emperadores enloquecidos, emperadores malditos, y Calígula, sobre todo, en la última parte de su reinado, mostraba signos de desequilibrio mental, no lograba organizar el imperio en absoluto, tenía en contra al Senado, tenía en contra a los pretorianos, por lo que la situación hacia el final del reinado de Calígula se había vuelto totalmente insostenible, y en todo esto Claudio prácticamente no era mencionado, estaba fuera de los juegos. Pero la parábola de Calígula termina de la manera más trágica posible, es decir, los pretorianos lo matan ferozmente. Esperan una fecha muy precisa, el 24 de enero del 41 d.C. Ocurre que Calígula, mientras hablaba con algunos actores cerca de una fiesta, es sorprendido de inmediato por los centuriones de los pretorianos y es apuñalado repetidamente, muriendo en pocos minutos en el lugar. Él muere bajo los puñales, muere su esposa, también apuñalada por la guardia pretoriana, y su pequeña hija es asesinada de manera bárbara. Le destrozan la cabeza contra una pared, por la fuerza y la ferocidad de los pretorianos. Así es como es asesinado Calígula y toda su familia, y entonces se crea una nueva situación en la que los pretorianos mismos tienen el control de toda la situación y necesitan encontrar un sucesor de Calígula. Los pretorianos necesitan encontrar a este sucesor. Y entonces, ¿qué hacen? Buscan un miembro dentro de la dinastía Julio-Claudia que pueda ser nombrado sucesor, pero que también sea fácilmente controlable, fácilmente manipulable. Y entonces, poco a poco, en esos momentos, en esos días agitados, en la mente de los pretorianos comienza a surgir el nombre de Claudio. Saben que él sería fácilmente manejable porque es un pobre tonto. Claudio, mientras todo esto sucede, es tomado por un miedo, por un terror. Teme que los pretorianos también lo alcancen y lo maten. Y entonces Suetonio nos dice que huye. Se refugia dentro de una habitación, una de las habitaciones del Palacio Imperial. Está allí, temblando, como una hoja, con miedo de los pretorianos. Piensa que ahora si lo ven lo mata. En un cierto momento, un pretoriano entra en la habitación. Él tiene aún más miedo y escapa. Se refugia detrás de una cortina, esperando no ser visto por este pretoriano, que sin embargo se da cuenta de que hay alguien escondido. Aparta la cortina, ve a Claudio, que inmediatamente se arrodilla rogando que no lo mate. Pero el pretoriano, en cambio, lo saluda como nuevo emperador, porque él es el títere perfecto. Él es el muñeco, perfecto para la situación. Entonces lo levanta, lo acompaña frente a los otros pretorianos, que ven con buenos ojos la presencia de este personaje. Mientras tanto, Claudio, que aún no ha entendido qué está sucediendo, sigue teniendo un miedo terrible. Pasa la noche. Él tiene miedo de que en cualquier momento podría ser asesinado. Pasa una noche de absoluto terror, hasta que al día siguiente los pretorianos han encontrado a su muñeco. El pueblo pide a gritos el sucesor de Calígula. Al final es proclamado, con furor, Claudio como nuevo emperador romano. Así que, de la manera más fortuita posible, Claudio se encuentra catapultado, en primer lugar, al mando absoluto del imperio. Se quedará allí durante 14 años, por lo que reinará durante mucho tiempo. Pero atención, todos piensan que es un emperador de paso. Todos piensan que es un tonto puesto allí solo para hacer figura, y en cambio se revelará, para sorpresa de todos, como uno de los más grandes emperadores de la historia. Entonces Claudio se convirtió en emperador y, de inmediato, se revela como un gran estadista, un gran reformador y un gran innovador. Y así, la primera obra de Claudio, que toma las riendas del imperio y lo guía con bastante soltura, es llevar a cabo una reforma de la administración pública. Entonces, ¿qué hace? Claudio prácticamente divide la administración pública romana en algunos, llamémoslos sectores, en algunas competencias. En algunos ámbitos son comparables, para hacer una comparación que se puede entender fácilmente, a los modernos ministerios. Tienen presente que está el gobierno, los ministerios, cada uno se ocupa de un sector. Él toma esta iniciativa y comienza a nombrar secretarios que se ocupen de temas y sectores específicos y así nombra figuras de alto nivel, de gran responsabilidad. Entonces, ¿qué se nombra?
Por ejemplo, nombra un secretario general que se ocupa de la correspondencia del emperador, todas las preguntas, los informes de los oficiales, las solicitudes de los gobernadores de las provincias, toda la información de carácter militar, es decir, toda la información importante que el emperador debe saber, son gestionadas por este importantísimo secretario. Luego nombra, por ejemplo, un secretario de finanzas que ayude al emperador a recaudar impuestos, tributos, hacer exenciones, ver los problemas financieros, y así lo ayuda en la gestión económica y financiera del imperio. Luego hay otro secretario. Se trata de un secretario que se ocupa de todas las solicitudes, sobre todo de naturaleza legal, porque era posible iniciar un proceso legal, pero llamar directamente al emperador. Y entonces este secretario ayuda al emperador cuando debe emitir juicios legales, cuando debe presidir procesos importantes. Por lo tanto, podría compararse con un ministro de justicia, por decirlo así. Y luego, por ejemplo, también hubo un secretario dedicado a la cultura, por lo tanto, a la redacción de textos, a las bibliotecas públicas, a todo lo relacionado con la cultura, la tradición romana, que ayudaba al emperador también a escribir sus discursos. Así que ven que Claudio en realidad realiza una profunda reforma de la administración pública. El punto, sin embargo, es que estos secretarios no fueron elegidos entre los aristócratas, sino que eran libertos. ¿Qué son los libertos? Son esclavos liberados que eran elegidos exclusivamente por meritocracia, por capacidad, por cultura, por competencias, y así él tomó a los mejores y se rodeó de los mejores para trabajar en la administración pública. Esta elección, por supuesto, hizo murmurar al Senado, que no veía con buenos ojos a los libertos con tanto poder. Entonces, en este caso, atención, ¿qué hace Claudio? Hace dos cosas. Por un lado, establece buenas relaciones con el Senado, le da importancia, comienza a participar puntualmente en todas las reuniones del Senado, hablando con los senadores, escuchándolos, tratándolos con respeto. También hace que el Senado recupere la administración de algunas provincias que habían sido exclusivamente del emperador, así que el Senado vuelve a gestionar directamente provincias, como Macedonia, como Caya y luego como Britania cuando Claudio la conquiste. Así que realmente hace un trabajo de colaboración con el Senado. Él también revisa la lista de senadores, siempre privilegiando, por supuesto, la meritocracia de los aristócratas, y se comporta de manera colaborativa, queriendo suavizar posibles disidencias. Así que Claudio tiene una gran y excelente relación con el Senado, pero al mismo tiempo impone su idea, es decir, gobierna con mano firme. Y, además, hace otra cosa muy importante a nivel senatorial. Él se asegura de que haya una nueva clase de aristócratas, una nueva clase dirigente proveniente de las provincias que ingrese al Senado romano. En particular, los aristócratas que vienen de la llamada Galia Comata, que era la Galia del Norte, se llamaba Comata porque significa hombres con cabello, es decir, aún con la apariencia de bárbaros, con el cabello largo. Él se asegura de que nuevos aristócratas y nuevos también empresarios que provienen de la Galia Comata entren finalmente en el Senado, renovando la clase senatorial romana. Claramente, los senadores más viejos deben aceptar, deben digerir esta píldora, deben aceptar este cambio importante, pero Claudio logra convencerlos, sobre todo con un importante discurso, un discurso que él pronuncia en el Senado, cuyo contenido nos es citado precisamente por Tácito, pero que sobre todo ha sido escrito en placas de bronce, las placas de Lión, las tablas de Lión, y podemos leer las auténticas palabras que este emperador pronunció para convencer al Senado de aceptar a estos nuevos aristócratas. Y veamos juntos estas palabras muy interesantes y muy importantes. Son palabras en las que él deja claro que la grandeza de Roma proviene de haber acogido, obviamente, con el proceso de romanización, pero haber acogido a las personas más merecedoras, sin importar su procedencia. Quiero leerles este aspecto que es muy importante. Entonces, aquí, como se nos narra y como está escrito en las tablas de Lión, dijo: mis antepasados, el más antiguo de los cuales fue Clauso, venido de la Sabina, recibieron juntos la ciudadanía romana y el patriciado, me exhortan a adoptar los mismos criterios. No ignoro que los Julios vinieron de Alba, los coruncanos, de Camerio, los porcios, de Tusculo, y para no remontarnos a épocas más antiguas, fueron traídos al Senado hombres de Etruria, de Lucania y de toda Italia. ¿A qué otra causa
se podría atribuir la ruina de los espartanos y de los atenienses, sino al hecho de que, por mucho que prevalecieran con las armas, consideraban a los vencidos como extranjeros. Rómulo, nuestro fundador, fue tan sabio que consideró a varios pueblos en un mismo día, primero como enemigos y de inmediato después como ciudadanos. Los extranjeros entre nosotros obtuvieron el reino. Todo lo que se cree antiquísimo fue nuevo en su tiempo. También esta nuestra deliberación envejecerá, y lo que hoy justificamos con ejemplos antiguos será un día citado entre los ejemplos. Entonces ven este discurso visionario, con el que Claudio convence a los senadores de aceptar a estos nuevos aristócratas en la clase dirigente romana. Claramente estos hombres que entraban debían romanizarse, conocer la cultura romana, seguir los modelos y el derecho romano, y lo que era muy importante para Claudio, a quien le importaba mucho, debían conocer bien el latín, debían hablarlo y escribirlo perfectamente, de lo contrario, perderían la ciudadanía. Esto demuestra que Claudio fue un grandísimo estadista, visionario, que renovó la dirección del Imperio Romano. Luego está el aspecto de la política religiosa. Claudio fue efectivamente muy abierto también en el aspecto religioso. En realidad era un conservador. Seguía el mos maiorum, las viejas tradiciones romanas, pero fue muy, digamos, una mezcla de tradición e innovación. Personalmente se ocupó de restablecer también algunos cultos más antiguos. Por ejemplo, trabajó para que el colegio de los arúspices, que eran los que examinaban las vísceras de los animales para predecir el futuro, fuera revivido, ya que estaba en declive. Sabemos luego que amplió la línea del pomerium, es decir, el límite sagrado de Roma, incluyendo incluso dentro de este pomerio finalmente la zona del Aventino y del campo de Marte. También sabemos, persiguió, porque esto era ilícito, a los druidas. ¿Por qué? Porque realizaban sacrificios humanos que los romanos no aceptaban en absoluto y por lo tanto aquí fue particularmente duro porque era contra la ley, la religión romana. Además de ser también un gran conservador que realmente dio un gran impulso a los antiguos cultos romanos, a la religión clásica romana, y por lo tanto fue realmente un protector de las tradiciones romanas en todo y por todo. También fue abierto a las nuevas religiones. Sabemos con certeza, aquí lo dice Suetonio, pero también Tácito muy bien, que él fue de buena pasta con los judíos, y en particular con los judeos. Él había entendido el mundo del judaísmo, su complejidad, había comprendido las características de esta religión, había comprendido que los judíos, siendo monoteístas, tenían muchas dificultades para hacer sacrificios en honor al emperador. Para ellos era un grave problema. Y entonces los eximió, los excluyó del culto al emperador para tranquilizar las relaciones con los judíos, demostrando una gran visión al gestionar esta religión antiquísima. Y esta parte, muy importante, los judíos no estaban solamente en el Medio Oriente, en Palestina, en Judea, sino que estaban dispersos por todo el Imperio Romano, por lo que era importante llevarse bien con esta parte fundamental de la sociedad. También sabemos que tenía una buena relación con los cristianos. En realidad, y aquí sugiero leer el ensayo de Giovanni Brizzi, en el que confío al 1000% en sus análisis, sabemos en realidad que Claudio confundía a los judíos con los cristianos. No había entendido que los cristianos eran una secta, entre las sectas judías que estaba tomando su propio camino y se estaba volviendo independiente. Esto no lo había comprendido. Consideraba a los cristianos una de las tantas sectas de los judíos, pero los trató bien, no los persiguió de manera particular, los dejó libres para celebrar sus cultos sin problemas especiales. Cabe decir, aquí hay un episodio controvertido. Suetonio dice simplemente que en un cierto momento Claudio expulsó a la comunidad cristiana de Roma porque estos creaban tumultos, guiados por Crestos, que podría interpretarse como Cristo. Algunos dicen, Suetonio también dice que expulsó a la comunidad judía de Roma. Este es un episodio que se narra, pero aún es discutido por los académicos. No es absolutamente cierto. Podría ser también
que en realidad los cristianos estuvieran discutiendo con los judíos, se hubiera creado una determinada tensión y por lo tanto, Claudio habría intervenido para calmar las aguas, para evitar enfrentamientos en la ciudad, pero no porque tuviera algo en contra de los cristianos. Por lo tanto, este aspecto aún es objeto de discusiones. Sin embargo, permanece en todo y por todo la gran libertad de culto que el gran emperador solía conceder a todos los creyentes de cualquier religión siempre que respetaran las leyes romanas. Claudio, sin embargo, también fue un emperador que expandió las fronteras del imperio, mientras que Octaviano Augusto, después de la derrota de Teutoburgo, en su testamento había dicho que no procediera más allá del Rin, que no hiciera más conquistas. En realidad, Claudio también toma aquí el control de la situación y conquista nuevas áreas. ¿Cuál es el punto aquí? Claudio se encuentra en una situación en la que hay muchos reinos clientes de los romanos que tienen relaciones de alianza con los romanos, que están listos para convertirse en provincias, gobernadas directamente por el imperio. Él convierte reinos clientes en provincias oficiales. La primera es la de Mauritania, de hecho. Mauritania se había rebelado y por lo tanto él envió a algunos de sus mejores generales, entre ellos Svetonio Paulino, quien en 3 años de guerras sangrientas, de grandes y feroces enfrentamientos, logró finalmente someter a Mauritania en el norte de África y crear 2 nuevas provincias oficiales, la Mauritania cesariense y la Mauritania tingitana, por lo que logró dominar el norte de África, que era una zona estratégica muy importante, y constituir 2 nuevas provincias oficiales. Pero aún más, la conquista de Britania. Britania ya era un territorio maduro para la conquista de los romanos, y por lo tanto, Claudio, tanto por motivos económicos como comerciales, pero también para tener una buena reputación con los soldados y para tener una revancha en este aspecto contra quienes se burlaban de él, lidera la conquista de Britania. ¿Cómo se lleva a cabo la conquista de Britania? Sucede porque él, el primero, después de Julio César, nuevamente ataca con éxito Britania, se hace acompañar por Aulo, Plaucio, uno de los mejores generales de su época, que allí, con 4 legiones y 20.000 auxiliares, desembarca en la Britania meridional, obviamente desembarca y comienza una serie de grandes combates contra los 2 jefes de la resistencia que eran Togodumno y Carataco. Habrá enfrentamientos continuos, habrá guerrillas que también involucran a todos los legionarios romanos durante los primeros meses, pero al final también habrá grandes batallas como la batalla del Medway, cerca del río Medway, donde los romanos, después de 2 días de feroces enfrentamientos, finalmente lograrán vencer a los británicos. Togodumno huye, Carataco también. Los romanos se expanden en la zona sureste de Britania y establecen la nueva capital de la provincia en Camulodunum, logrando así victorias extraordinarias, finalmente desembarcando de manera definitiva en esta isla y conquistando definitivamente grandes territorios que forman parte, finalmente, del imperio. Así, al regresar a Roma después de esta conquista, Claudio tuvo el mayor momento de gloria de su vida. Ese tonto, el deficiente, tartamudo, marginado por todos, era un gran emperador, un gran estadista y reformador que había conquistado Britania, aclamado por toda Roma, amado por el pueblo. Todos lo vitoreaban, se había convertido en él líder de su tiempo. Ese fue, sin duda, el momento de mayor satisfacción, revancha y gloria del emperador Claudio. Además de esto, muy importante también, siempre estuvo la conquista de nuevas provincias, sobre todo en la zona de la frontera norte, gracias también al general Corbulón, que era otro, fuera de serie entre los generales de su tiempo. Se lograron anexar nuevas provincias, entre ellas la de Tracia, Recia y Norico, provincias fundamentales para la defensa de las fronteras del norte. Y así, la acción de Claudio llevó al imperio a expandirse o consolidar realmente sus posesiones, de manera estable y estructural. Ahora, sin embargo, llegamos al epílogo de la vida de Claudio, un epílogo que se debe a esposas equivocadas, a la sed de poder de esposas equivocadas. La primera es Mesalina. Claudio, durante la mayor parte de su vida, estuvo casado con Valeria Mesalina. Mesalina, perdónenme la palabra, perdónenme la expresión,
Pero cuando se dice, Mesalina era realmente una prostituta. Disculpen que se lo diga, pero es la verdad. Es decir, Mesalina era una noble, pero era su esposa, le ponía los cuernos continuamente, lo traicionaba repetidamente, se burlaba de él a la primera oportunidad, le faltaba al respeto y salía con todos los hombres más importantes, los aristócratas, todos los príncipes en absoluto. Es decir, su comportamiento era realmente extremadamente ofensivo para la figura del emperador. El principal y más famoso amante de Mesalina, de hecho, un tal Cayo Silio. Era denominado el hombre más bello de Roma, era considerado el más guapo y atractivo, y con Cayo Silio, Mesalina traicionaba constantemente a su marido. Incluso había realizado un matrimonio informal invitando a todos sus conocidos a espaldas de su marido. Es decir, piensen en qué extrema falta de respeto. Pero sobre todo, en un cierto momento, junto a Cayo Silio, comenzó a conspirar contra su marido. Y entonces, obviamente, Claudio fue informado por sus principales colaboradores de lo que estaba sucediendo. Él no quería, porque aún amaba a Mesalina, no quería, pero luego, para no perder la cara, se vio obligado a dar la orden de ejecutar a esta pareja. Y así, con el dolor en el corazón, con una nueva humillación, con la tristeza dentro, dio la orden de matar. Las fuentes nos dicen que Cayo Silio no opuso resistencia, fue alcanzado por los pretorianos y fue apuñalado, mientras que Mesalina huyó por todas partes, buscando, en particular, en los jardines de Luculo, tratando de escapar de su destino hasta que fue atrapada por un pretoriano y también fue apuñalada, atravesada y murió en el acto. Y así, un matrimonio terrible, un final terrible para la historia de Claudio y Mesalina. Pero, lamentablemente, para Claudio la situación empeoró aún más, porque al tener que volver a casarse, al tener que dar también un rostro femenino al poder, fue abordado y al final se unió en matrimonio con otra mujer que para él fue terrible. Hablamos de Agripina la Menor. Agripina la Menor ya tenía un hijo. Este hijo se llamaba Domicio Enobarbo, quien luego será el emperador Nerón. Entonces, esta mujer se casa con el emperador, pero inmediatamente, justo después de la boda, comienza a maquinaciones y a tejer toda una serie de tramas para lograr que su hijo sea elegido como futuro emperador en lugar de Británico, que era el hijo natural de Claudio. Y entonces, Agripina comenzó a concebir un plan particularmente complejo. Poco a poco empezó a desacreditar al hijo de Claudio, británico, diciendo que no estaba listo, que aún no tenía la capacidad de manejar el imperio, que no estaba creciendo bien. Así que comenzó a poner sombras sobre la figura de Británico, el hijo natural de Claudio. Y entonces propuso a Claudio que acompañara a Británico con su hijo, el futuro Nerón, que era un poco mayor que él, como tutor, que lo ayudaría a crecer, que lo haría un poco más despierto. Claudio se lo cree, cae en esta interpretación y al final, para darle un tutor a su hijo natural, ¿qué hace? Adopta como su hijo adoptivo al propio Nerón y de esta manera la madre logró poner a Nerón en la línea de sucesión del imperio y aún más hace que Nerón se case, realiza un importante matrimonio con Octavia, que también era hija de Claudio, y así lleva a Nerón a infiltrarse en la familia imperial, a ocupar cada vez más puestos, realmente a expandir sus tentáculos en la familia imperial, finalmente con el objetivo final de desplazar a Británico de la sucesión y posicionar a Nerón. Y aquí llegamos, de hecho, a la muerte de Claudio. Aquí tenemos muchas fuentes, hay muchas fuentes. Está Plinio el Viejo, está Suetonio, está Tácito. Muchos nos cuentan sobre la muerte de Claudio. Y resumiendo todas estas fuentes, la historia es la siguiente. La madre, Agripina la Menor, sabía que formalmente el sucesor también en los rumores del palacio era su hijo Nerón, pero siempre tenía el miedo de que quizás Claudio
pudiera reconsiderar la figura de Británico, también porque era su hijo natural, lo amaba, las cosas podrían haber cambiado, tal vez, podría haber algún giro, así que tenía este temor. Por lo tanto, para eliminar este riesgo, era necesario matar al emperador, había que deshacerse finalmente de Claudio, de modo que ella y su hijo se convirtieran, obviamente, en los nuevos que guiaran el imperio, y entonces organiza una situación particular. Claudio es invitado a un banquete en honor al dios Fons. Estamos en octubre del 54 d.C. Él está celebrando este banquete en honor al dios Fons, y en esta imagen que ha pasado a la historia se le sirve un plato de setas. Él come este plato de setas, bebe un montón de vino, por lo que está borracho, no entiende, comienza a hablar sin sentido, está realmente absorto en la comida, el vino, y este plato de setas habría estado envenenado, en particular también gracias a la asesoría de Locusta, una de las más grandes envenenadoras de Roma. Los champiñones comestibles habrían sido sustituidos por la categoría, por la familia de los amanitafaloides, que son similares a los comestibles, pero son muy venenosos. Y entonces parece que en un cierto momento, el emperador, al comer estos hongos, primero se quedó dormido en medio del banquete, y luego se despertó de golpe vomitando todo lo que había comido, porque el veneno comenzaba a hacer efecto. Así que empezaba a sentirse mal, vómito, náuseas, estaba absolutamente absorto, confundido, el cuerpo comenzaba a dar signos de debilidad. Y entonces ocurrió. Aquí las versiones difieren ligeramente. Según algunas fuentes se le dio una sopa curativa para recuperarse un poco, que en realidad contenía otro veneno. O, según otra interpretación, su médico personal, que estaba en complicidad con Agripina, fingió usar una pluma para hacerle vomitar todo lo que había comido, y en cambio la pluma tenía otro veneno. En resumen, de una forma u otra se le administra otro veneno y él está cada vez peor. Sigue vomitando, se pone pálido, sus condiciones de salud disminuyen drásticamente, se ve que el emperador está muriendo y, de hecho, pasa a la historia quizás la última frase que dijo en medio del sufrimiento de los síntomas del vómito. Maldición, creo que me he hecho encima. Así que piensen en ese momento, qué final tan ignominioso para un emperador de este tipo, hasta que es transportado a sus habitaciones, se recuesta en la cama y, durante esa misma noche, muere por todo el veneno que le habían administrado. Así termina la vida del emperador Claudio. Luego es casi inmediatamente cremado para ser divinizado y colocado en el mausoleo de Augusto, donde estaban los cuerpos o las cenizas, mejor dicho, de todos los emperadores. Allí el plan de Agripina funcionó a la perfección. Incluso Agripina corre, toma a todos los hijos, especialmente a Británico, los mantiene en sus habitaciones y se apresura a ir ante el Senado, ante el pueblo, para anunciar que el emperador se ha sentido mal, ha muerto, y por lo tanto se presenta a ella misma y a su hijo Nerón como los sucesores, aquellos que Claudio había elegido antes de morir, y así completa su plan de conquista y toma del poder. Un plan que luego se completará definitivamente. Poco después, con la muerte de Británico, algunos dicen que fue por un ataque de epilepsia del que sufría, pero la mayoría también dice que fue envenenado para eliminar el último obstáculo, el último posible pretendiente, sobre todo porque comenzaba a inquietarse y a sospechar algo. Así que, como ven, la vida de Claudio termina en traición, mentira, engaño, envenenamiento, así que sus esposas lo llevan a la muerte, lo hieren de todas las maneras, tanto moralmente como físicamente, y así termina la vida de uno de los más grandes emperadores de Roma, que realmente había dado un impulso al imperio, imaginando y poniendo en práctica novedades que llevarían a Roma a nuevos horizontes en los siglos siguientes. Obviamente, les invitamos a suscribirse al canal del Bar de Roma Antigua. Suscríbanse al canal si no tomamos todos los hongos venenosos y se los hacemos probar a todos, así que les vendrán cosas horribles, como vómitos, alucinaciones, dragones. Imaginarán al cantante de Blue Vertigo que quiere morderlos, luego animales contrarios que están en su contra y quieren hacerles daño,
alucinaciones que los persiguen, así que tomen todos los hongos venenosos y alucinógenos posibles para no ser mordidos por elementos reales. Suscríbanse al canal del Bar de Romántica, un saludo y hasta el próximo documental.